Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado, perdón, hace 3 años, a fines del 19, comenzamos este tema de la violencia, que en aquel momento lo relacionábamos mucho con la violencia juvenil, las drogas? El tema de la violencia sigue presente. En aquella oportunidad dimos la primera parte. La doctora Elena Valeta dio la parte médica, la parte de toxicología, un psicólogo dio la parte más de vinculación, la relación con los niños, con las relaciones. Nos quedaba dar la parte más de nuestra fe, como de evangelio civil. Pero pensamos que antes de dar esa mirada de fe, sería bueno reiterar lo de la doctora Elena, porque fue muy rico y quizás nosotros no estamos tan acostumbrados a ese lenguaje y no manejamos esos conceptos. Entonces, que nos puede un poco recrear lo que dijo, que nos va a dar base también para después poder seguir reflexionando. Yo le agradezco mucho a la doctora Elena Valeta, que es médica especialista en toxicología, es profesora punta de la primera cátedra, ¿no?, de toxicología de la Universidad de Buenos Aires. Así que, además, vive su compromiso cristiano muy profundamente en la parroquia que atendía a los colotinos en San Isabel de Hungría. Me sigue saliendo nuestra parroquia. Fue la primera parroquia que tuvimos, que ahora la ciudad de Lanús es sacerdote de la arquidiócesis. Elena, muchas gracias, y sin perder más tiempo. Una cosa que quería decirle, bueno, no quería decir lo de los talleres y todo eso, pero al salir, fíjense que inauguraron una cartelera San Vicente Palotto, con abajo, a la izquierda, ahí el ayudó Nelson, Luis Nelson, con imágenes de Palotti y momentos de su vida, así que el tema lo va a animar. Elena, todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si recreamos un poquito lo que ya habíamos hablado hace 3 años atrás. Muchos de ustedes habrán estado y recordarán algo, pero uno siempre se olvida y es bueno refrescar. ¿Qué vamos a hablar nosotros? ¿Cómo es que se origina la violencia en nuestro ser y qué influencia tienen los factores externos como son las drogas en esa creación de esa violencia? Si nosotros tomamos la evolución del hombre desde la época de las cavernas hasta ahora, ¿qué es lo que fue evolucionando? Primero eran seres individuales y esos seres se organizaron a nivel de clanes, tribus, y esas tribus fueron creciendo hasta que llegan a nuestras ciudades. Pero eso, ¿qué conllevaba? A que estos hombres que actuaban como individuos separados tuvieron que empezar a vincularse, aprender a vivir todos juntos. ¿Y eso a qué lleva a aprender a vivir todos juntos? A que tiene que haber normas. Las normas son las que nos ayudan a poder vivir todos juntos. Y esas normas a qué llevan? A que esos hombres, entiéndase, hombre, varón y mujer, ¿no? A que esos hombres tuvieran que controlar su agresión. La agresión es normal en todos nosotros, porque la agresión es la que permitía al hombre primitivo sobrevivir. Si a mí me ataca un león, voy a tener que poner también agresión de mi parte para defenderme. Si yo empiezo a sentir hambre, voy a tener que poner agresión de mi parte para cazar. Entonces la agresión forma parte de nosotros. El asunto, cuando vino la vida comunitaria, es controlar esa agresión, ponerle límites y encauzar. Entonces la agresión es un comportamiento adaptativo que en algunos casos puede transformarse en violencia. Y en algunos casos esa conducta violenta es tan extrema que llega a lo que se conoce en psiquiatría como cuadros de psicopatía. El psicópata es la agresión, la violencia al extremo, acompañada de falta de conciencia de que lo que está haciendo no está bien. Es transgredir al máximo la norma. Pero él no lo percibe de ese modo. Ese es el grado extremo de la violencia. Para entender un poco esto, veamos cómo es que funciona nuestro querido cerebro. Acá, ¿qué vemos? Cortamos a alguien la cabeza por la mitad y miramos.
medio cerebro desde el costado. O sea que esta es la parte interna. Acá tenemos el cerebro, esto es lo que se llama cuerpo calloso. Es una franja de grasa que están todas las vías que comunican los dos hemisferios del cerebro. El cerebelo, y esto es lo que se llama tronco. Ahí es donde están todos los centros que regulan nuestras funciones internas. Lo que hace que el pulmón respire, que el corazón funcione, que los intestinos se muevan. Ahí está todo lo más básico, lo animal, digamos. Lo que nos lleva a poder vivir. El corazón late gracias a que esto hace su trabajo. El cerebro, si lo viéramos desde un punto de vista evolutivo, es como si tuviera tres capas, una dentro de la otra. La primera es una primera parte que acá está cerca de esto que les dije que era el cuerpo calloso, la primera parte, que es el cerebro primitivo. El cerebro primitivo es el que, del hombre de las cavernas. El cerebro primitivo es el que nos llevaba a comer, a pelear, a defendernos, o sea que sería la agresión base. A medida que el ser humano fue evolucionando, agregó dos capas más a esta capa primitiva. La última, que es la que agrega supuestamente el Homo sapiens, es la capa de la civilización, si ustedes quieren. Y este cerebro primitivo se conecta con esta área principal, que es la zona frontal. Yo le nombro todo esto porque más de una vez en televisión lo se escucha, pero no lo pueden ubicar en ningún lado. Entonces, esta parte del cerebro primitivo se conecta por todas unas neuronas a esta parte que es la zona frontal. Si ustedes vieron los monos, vieron que no tienen frente, la tienen chata. Nosotros lo tenemos levantado. ¿Eso por qué es? Porque en la evolución nosotros adquirimos ese lóbulo que es el que nos da la posibilidad de interactuar entre nosotros. Pero entre los dos hay otra parte que está acá, que se llama prefrontal, que es el filtro. Y hace que toda esa agresión del cerebro primitivo llegue a ese lóbulo ya manejada para no hacer tanto lío en el mundo. Yo siempre digo que ese lóbulo prefrontal, ¿se acuerdan los dibujitos animados que veíamos hace años cuando a la persona se le aparecía el angelito en un hombro y el diablito en el otro? Y le decían, hacelo, dale, métete, y el otro, no corresponde. Bueno, ese es el filtro, eso representa este filtro que está por esta zona para conectar las dos partes. Y esa parte, ese filtro, es el que se daña. Entonces, toda esa agresividad que estaba en esta primera parte puede llegar a esta parte, a este lóbulo frontal y desencadenar no actos de agresión, sino ya de violencia, porque no hay nada que lo frene. ¿Comprendido? ¿Vamos bien? ¿Por qué se daña? Ahora vamos entendiendo por qué se daña. ¿Qué es lo que lo daña? No se sabe. Pero sí se sabe que no es un factor, sino muchísimos factores que llevan a que este circuito que nosotros vemos se dañe. ¿Por qué este circuito es importante? Porque es lo que nos permite aprender. En el hombre primitivo, y salían a cazar. Bueno, voy a poner la trampa acá y voy a esperar, porque el otro está allá, va a venir haciendo esa maniobra. La presa venía, la cazaba y eso se quedaba fijo en su cerebro y lo hacía de nuevo, porque le dio resultado. Cuando no da resultado también aprende, y no lo vuelve a hacer, lo cambia de nuevo. Así que ven que es importante que nosotros tengamos esto, porque gracias a esto aprendemos a estar en la vida y en la sociedad. Pero volvamos a por qué se rompe. Pues esto ya lo dijimos, cambiamos. Todo esto que nosotros, volvamos un minutito acá, todo esto que nosotros tenemos acá, todo esto se comunica
comunica por neuronas y se comunica por distintas sustancias que se llaman neurotransmisores. El asunto es este: actuar sobre todas estas vías nerviosas o sobre las sustancias, los neurotransmisores. Y ahí es donde aparecen los problemas. Dos aspectos tenemos: biológico y ambiental. Son los dos que interactúan uno con el otro para llevar esta agresión que tenemos que tener a el acto violento o después a la psicopatía. Pero son dos factores. Hay un factor biológico, sí se ha comprobado que hay determinados genes que pueden favorecer que una persona sea más violenta que otra, pero no son determinantes. Ellos solos no llevan a el acto violento, sino que tienen que estar asociados a el factor ambiental. Sin eso no hay violencia. ¿Y es posible que solamente por factores ambientales, sin tener ningún trastorno genético, llegue a la violencia? Sí, también, porque todo depende de cómo son esos factores ambientales. Malos tratos, recibir actos de violencia, agresividad, consumo materno de sustancias. Esto es un punto importante. Hay incluso estudios que están apareciendo ahora en donde no alcanza porque la madre deje de consumir sustancias de abuso cuando quiere embarazarse, sino que lo que consumió antes ya actúa sobre ese bebé. Es muy importante, correspondería que una mujer, cuando quiera tener hijos, meses antes ya no consume ninguna clase de sustancia de abuso. La más común, alcohol y tabaco. Consumo materno y trastornos hormonales durante el embarazo. Muchos dicen, ahora que está la polémica, no, hasta que no nace, no pasa nada. No, ya durante todos esos 9 meses de embarazo, ahí ya tenemos una persona que puede ser susceptible a toda clase de sustancias, cambios ambientales, agresiones. Una agresión intraútero no solamente es un aborto, es incluso hablarle mal, incluso hay mujeres que se dan golpes, o sea que ya lo agreden antes de nacer. Todo eso, la persona, el bebé, lo percibe. Y todo eso también le trae cambios en su estructura mental. Entonces, todos estos problemas llevan a un comportamiento anómalo. Así que lo ambiental es tanto postnatal como prenatal. Todo eso influye. Entonces, vamos a la parte drogas. Todas las drogas, legales, ilegales, de uso, de abuso, todas las que quieran y consumidas durante el embarazo, no importa si solamente se hace uso. Acá se hace una gran diferencia. Ustedes habrán escuchado de uso, abuso y dependencia. Hoy en día se habla más bien de consumo problemático y no problemático. Problemático es cuando una persona consume en un nivel que le trae cualquier clase de problemas en su vida. Agresión, perder la familia, perder los impulsos, perder el trabajo. Todos esos son consumos que son problemáticos. Durante el embarazo, cualquier cosa que se consume es considerado problemático. ¿Por qué? No porque a la madre le hagan algo, sino porque seguro el feto le va a hacer algo. Una madre puede tomarse, ay, porque es Navidad, brindemos, ¿qué le va a hacer una copita de champán? Sí, a vos no te va a hacer absolutamente nada, pero ¿y el bebé? Cualquier cosa que se consuma durante el embarazo se afecta el desarrollo normal, sobre todo del sistema nervioso central, y se altera todo ese circuito que hablamos antes. Y eso puede llevar a que una conducta normal de agresión por defenderse empiece
pueden pasar a actos de violencia. ¿Ven cómo pequeñas cosas alteran en grande? Perfecto, esto más o menos me parece que yo les dejo hablar. Solamente son las drogas de abuso las que pueden provocar esto. Esto es lo que estábamos hablando. La relación uso, abuso y dependencia. Solamente las drogas de abuso, legales o ilegales, pueden producir este trastorno. No, también hay muchas otras sustancias como los símiles a la testosterona. Esas son también las otras sustancias que pueden provocar problemas y actos violentos. Problemas en cuanto a lo que hablamos, violencia. Entonces, las drogas, resumiendo, pueden ser drogas psicoactivas y no psicoactivas. Las drogas psicoactivas son estimulantes depresoras, alucinógenas o mixtas, que pueden producir más de uno de ellos. Nombrémoslas para que más o menos recordemos. ¿Qué drogas estimulantes son las más utilizadas hoy en día? La cocaína. Que otras también son consideradas drogas estimulantes. Tenemos las anfetaminas, tenemos la cafeína, que muchos dicen, sí, una taza de café, ¿qué es? Sí, pero recuerden que existen las bebidas energizantes, Red Bull y demás, que tienen una buena carga de cafeína y que muchas veces son utilizadas junto a otras drogas para balancear efectos. Los que consumen drogas saben más de farmacología que muchos estudiantes de medicina. Eso se lo puedo asegurar. Las combinaciones no se les ocurriría a nadie. Las drogas depresoras, tenemos el alcohol, que es una que hoy en día para nosotros en Argentina es la droga psicoactiva más de consumo, más difundido, más importante y en edades muy tempranas. Tenemos intoxicaciones agudas con alcohol en personas de 10, 11, 12 años. Y eso es un desastre, porque a esas edades, la adolescencia, es un momento en donde el cerebro se reestructura para prepararse para la vida adulta. El consumo de alcohol en exceso en esas edades lo que va a llevar a hacer es que ese cerebro no se modele bien. Si no se modela bien, podemos tener agresión. Por eso toda esta agresión que nosotros vemos tanto puesto en la televisión a la salida de los boliches, y estaban todos borrachos. Sí, estaban todos borrachos, pero se ponen borrachos tan seguido, tantas veces, que ya el cerebro empieza a patinar en el engranaje. Y entonces termina de este modo. Otras drogas depresoras. Conocerán, más de uno de ustedes las conocerán, las benzodiazepinas, el Valium, el Tranpax, el Tranquinal, el Lexotanil, todas esas también forman parte de estas sustancias. Tenemos depresores, todos los derivados de morfina, entran también en esto. Y hay muchas otras que solamente son de abuso, que también se utilizan en combinación con otras. Los alucinógenos son las drogas que lo que producen es alteración de la percepción. Vemos todo distinto. Yo bajo el efecto de las drogas alucinógenas, bueno, los veo a ustedes de colores muy llamativos y que se mueven al compás de mi canción. Entonces, altera ese entorno. Esa alteración del entorno también me puede llevar a que eso que yo observo me agrede, pero lo veo yo y pueda cometer algún acto violento. Ejemplos de alucinógenos, tenemos el conocido desde hace mucho, el LSD, y después hay un montón de drogas actuales que se utilizan que conocerán el éxtasis, lo habrán escuchado muchas veces, que es una anfetamina que tiene propiedad alucinógena. Y como esa, creo que actualmente en el mercado habrá llegado a los 100 distintos que andan dando vuelta. Y los que las fabrican están fabricando más y nuevas para la recreación de los que los consumen. Y después tenemos las mixtas, como por ejemplo
todo depende del medio del cerebro en el cual actúa. Y el otro punto son las drogas no psicoactivas, que son los esteroides anabólicos androgénicos, que son los similares a la testosterona, que son los que consumen mucho los deportistas, para tener más fuerza, sacar más músculo. Pero como es hormona masculina, altera la relación, la comunicación entre la glándula suprarrenal y el cerebro y aumenta la agresividad. La testosterona es la que diferencia al hombre de la mujer. El hombre es más agresivo que la mujer porque tiene más testosterona. Bueno, esto es llevarlo al extremo. Tengo tanta encima que ya ni pienso. Me llevo todo por delante. Y ese es el problema muchas veces de algunos deportistas que consumen mucho, que se ponen muy agresivos. Y que una vez los ve en televisión que contestan de muy mal modo. Es porque estamos por efecto de esto. Todo esto puede alterar lo que nosotros vimos antes, todo ese eje que veíamos que tenemos todos, todo esto altera ese eje y lleva a la agresividad. Hasta el extremo que la persona no piensa, no tiene capacidad para pensar y reflexionar y actúa por impulso y muy mal. Y ahí es cuando se despierta la violencia. Violencia, como la vemos a veces por televisión, o la violencia extrema, como les nombré antes, la psicopatía, que esa es otra historia totalmente distinta. Eso ya es enfermedad mental. Muy bien. Esto fue un pequeño resumen de la otra vez. Si quieren preguntar algo, ¿hay algo que no les quedó claro y que quieren preguntarlo de vuelta? Sí. Quisiera compartir 3 frases como para encuadrar un poquito lo que hemos vivido ahora. Una de San Juan Pablo II, que es la frase que yo dije en un documento. Ustedes vieron que todos los años, el 1 de enero, es Jornada Mundial de la Paz. Si algo no se entiende, levanten la mano y pregunten con toda tranquilidad. Y los papas, ya de Pablo VI, todos los años sacan un documento, una carta y un lema. Este es uno de los lemas de San Juan Pablo II. La paz es un don de Dios, pero es confiado a los hombres. Si Dios nos regala la paz, pero también es responsabilidad. San Agustín decía, la paz es, entre los bienes pasajeros de la tierra, el más dulce de los que se puede hablar, el más deseable que puede codiciarse y lo mejor que se puede encontrar. Hoy a la mañana, que hacemos el oficio de lectura, estaba la lectura de San Ambrosio, y tenía una frase muy linda San Ambrosio. Dios es la bondad. Por eso todo lo bueno es divino, y todo lo divino es lo bueno. Donde hay bondad, donde hay bien, eso es de Dios, aunque no lleven lo que de Dios. La paz es divina, porque es un bien. Y porque es un bien, es de Dios. Y otra frase de San Juan Pablo II, la paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Cuando hablamos de violencia o de paz, yo los invitaría a distinguir 3 dimensiones. La paz personal, esa que está en el interior del corazón, esa que nace dentro nuestro, que incluso la podemos vivir en medio del conflicto, de los elementos de la vida. A mí me admira a veces algunos testimonios cristianos, escuchados de las religiosas, en zonas de mucha violencia. Lo viví ahora que fuimos a la Asamblea General de la Polonia con nuestros hermanos en Ucrania. Personas que están viviendo continuamente en la violencia. Fíjense ustedes, cuando estábamos ahí en la Asamblea nuestra, un obispo de Ucrania, que haciendo muchos trámites pudo pasar a Polonia para hacer una ordenaciones diaconales, cuando estaba reunido con los seminaristas de nuestro seminario ahí en Polonia, explicándole la situación de Ucrania, recibe una alarma en su celular que estaban bombardeando su diócesis, y tuvo que salir corriendo a acompañar a la gente que estaba bajo bombardeo. Esta gente muchas veces transmite mucha
corazón, la paz interior. Una segunda dimensión es lo vincular, la relación entre nosotros, interpersonal. Podemos construir relaciones de violencia, de abuso, de atropello, de agresividad, o podemos constituir en nosotros situaciones de respeto, de tolerancia, de escucha, que son vínculos de paz. Y también lo estructural, lo que hace a lo político en el sentido amplio, ¿no? Una unidad política, una ciudad, una provincia, un país. Cómo se estructura la vida intervinculada dentro de esa dimensión de polis, de ciudad, para que puedan crearse condiciones de paz y se pueda vivir en paz. ¿No? Son como tres dimensiones que expresan un poco los tres niveles de violencia que estamos viviendo, es decir, haber perdido la paz personal, la agresión entre nosotros y también la situación de violencia en nuestros países y en nuestras ciudades que nos hagan. Vivimos una realidad fuertemente diseñada por la violencia. Yo puse algunos acá, los femicidios, por ejemplo. Pongo también los homicidios, pero puse entre paréntesis porque la situación de femicidio es muy fuerte, ¿no? Es decir, mujeres que son atropelladas, golpeadas, asesinadas, también por odio, también está el odio al varón, Fijémonos esta criatura que fue asesinada. Violencia intrafamiliar. Muchas familias, el tema de la violencia es un tema real, y sin condenar, porque a veces no quieren vivir la violencia, pero se instala la violencia en la familia. La delincuencia que tanto nos aqueja y que nosotros estamos padeciendo de una manera tan grande. El narcotráfico, Rosario, barrios de la ciudad de Buenos Aires, tomados totalmente por el poder narco. Los pasos que está dando el narco son los mismos que se dio en Colombia, exactamente los mismos, y llegaron donde llegaron. La invitación callejera, nosotros vivimos muchas veces en la calle, ese maltrato, ese contestar mal, ese atropellarnos, la situación de las guerras, Medio Oriente, palestinos, israelitas, Siria, Ucrania, tanto África, países de África, ¿sí? No son noticias que salen en los diarios, porque las noticias cuando cansan ya dejan salir. Pero en África se están viviendo situaciones de violencia muy fuertes, ¿no? Y muchas veces no es solo interracial, es política, es de dominación. Y las grandes exclusiones, mayorías totalmente excluidas, que son una situación también de violencia. A veces no es solo lastimar con la palabra, lastimar con un golpe o matar, también la indiferencia, el excluir, el no tener en cuenta, es una forma de violencia. Y es una forma de violencia más grave que hay. Porque la indiferencia es te saqué de mi vida, no existís. Vamos a ver la relación entre la violencia y algunas realidades. Una es la pobreza creciente. Nosotros desde la década del 90 en América Latina pasamos de la categoría de pobreza a la categoría de exclusión. Hasta la época del 90 podíamos ver personas con una salud más cuidada, otros menos cuidada, pero había un salud pública en América Latina. Había una educación pública, había un acceso, quizás con diferencias sociales, pero un acceso a la educación. La década del 90 comienza una exclusión, cuando se aumenta enormemente los habitantes de la calle, sufren nuevas formas de pobreza, la gente, hay mayorías excluidas del sistema de salud, del sistema educativo, del sistema de vivienda, del sistema de trabajo. Pero además se produce la inversión de la pirámide social. Hasta el 90, estos emigrantes que llegaron a la Argentina con mucha pobreza, muchas veces, como decía, con la mano atrás y adelante, trabajaron, construyeron su casa, posibilitaron que sus hijos estudiaran. Los hijos de estos hijos también estudiaron con esfuerzo, se recibieron en el universitario. Ahora está comprobado sociológicamente que un niño de una familia pobre va a ser más pobre que sus padres. La pirámide se invirtió. Y por eso se generaron situaciones de miseria. Esto siempre desalienta, porque no hay perspectiva de crecimiento, de progreso, hay hundimiento, no hay ideales, hay posibilidad de tener un ideal de crecimiento, pensar en mi casa, pensar en mejorar la casa, pensar en un trabajo mejor, pensar en esto es generador de violencia.
son utilizados nuestros chicos en los barrios para vender la droga. Se gana mucho más vendiendo droga que haciendo chango. Eso es fruto de la pobreza. La corrupción del sistema político, la fuerza de seguridad, la administración de la justicia, el sindicalismo, las organizaciones sociales, los liderazgos humanitarios y religiosos, que muchas veces están asociados al crecimiento del narcotráfico. No podría existir el narcotráfico sin la corrupción, pero eso es más claro que el agua. La UCA buscó un trabajo de 3 familias en Rosario, una sabe perfectamente identificar el narcotráfico. Si una familia lo sabe, el poder público no lo va a saber. No lo va a saber. No hay narcotráfico sin corrupción. No hay violencia sin corrupción. ¿Sí? La corrupción, ¿por qué? Porque es una plataforma electoral. Se obtiene dinero, se obtienen prebendas, las alianzas con barra brava, las alianzas con los grupos de violencia, de poder. La pérdida de liderazgos éticos. Nosotros tenemos un problema que lo tocaba recién la doctora Elena, de la negación de la simetría. Hay relaciones que son simétricas, un amigo, 2 hermanos, 2 compañeros, esposo y esposa, novio y novio, pero hay relaciones que son asimétricas. Papá, hijo, docente, alumno, sacerdote, comunidad, médico, paciente, es decir, donde no se puede nivelar, exigir lo que yo doy, que el otro me lo dé, porque tengo una obligación de dar, que el otro no me tiene por qué dar, y donde yo tengo que asumir una responsabilidad frente a la vida y el rol social que estoy ocupando. Un papá es responsable de la vida de su hijo. Un hijo de 8 años no es responsable de la vida de su papá. Un docente es responsable de que este alumno estudie, crezca, madure. Este alumno no es responsable de que el docente siga haciendo cursos. ¿Sí? Hay una simetría que no se asume, porque no se asume el papel de autoridad. La palabra autoridad es mala palabra. Nosotros, por experiencia autoritaria, hemos destruido la autoridad. Y al destruir la autoridad, no hemos configurado el sentimiento del límite, la idea del límite, no hemos incorporado el límite, sobre todo la figura paterna, que es la figura de la ley. Cuando a un chico nunca le dijimos que no, el día de mañana va a hacer lo que quiere y como quiere, tener que atropellar y no quiere atropellar. Entonces, el docente que no quiere quedar mal con sus alumnos, se aprueba a todos. El papá que no contate que no me canse, anda a mirar la televisión, mirar lo que quiera, sentar a la computadora porque me molestás. El Estado que puede pasar por 55 materias. Este tema de no hay límite para nada. Poner límite es asumir muchas veces una situación a la cual no estoy dispuesto. No quiero perder el cariño del otro, no quiero perder la estima del otro, no quiero que el otro me jorobe, quiero vivir tranquilo. Una falsa idea de igualdad. Que después la vamos a ver mejor. Es interesante la aclaración que hace el Papa Juan XXIII en su encíclica Pacem Mutatis, en el número 46. Siguiendo una reflexión de San Juan Crisóstomo, hay una afirmación en Romanos 13, 1-6 que dice: no hay autoridad que no venga de Dios. Y Juan 23, ¿qué dice? La autoridad en sí misma, como institución, viene de Dios. No significa que cada persona que ejerza la autoridad es puesta por Dios. Pero la autoridad como autoridad es querida por Dios. Dios es autoridad. Dios le habla infinitamente, pero le pone límites. Le dice: mira, esto está bien, esto está mal. Por acá va, por acá no va. Es decir, esto se permite, esto no está permitido. Es un Dios que nos dejó mandatos. Y mandatos que están internalizados en nosotros, ¿no? La autoridad, la persona con autoridad. Él hablaba como quien tiene autoridad, no hablaba como los fariseos, él habla como quien tiene autoridad, la autoridad moral frente a él, ¿no? Que no es yo soy perfecto y vos sos imperfecto, sino yo estoy en un camino de maduración como adulto, porque yo también tengo que madurar y quiero ayudarte a que vos también madures y te ayudo desde mi rol de adulto. Vivimos una tentación adolescente, del adulto, del docente, del cura,
el cura piola, el docente piola, el que amigo de todos, pero que no señala verdaderamente por dónde va el camino que conduce a alguien. Esa disolución no puede generar violencia, porque el no límite, hago lo que quiero. Y cuando quiero, y tengo lo que quiero, porque mi vida acostumbrándome a eso. La invertibilidad de la realidad. Hay una multiplicidad de situaciones agobiantes, de noticias, de información, de situaciones que vivimos que por momentos decimos basta, no soporto más, y que no nos permiten tener espacios de reflexión, de silencio, de contemplación. Eso no puede generar la violencia, porque nuestro organismo tiene un límite. Yo no le puedo pedir a esta computadora que cargue más información de lo que puede cargar. No le puedo permitir que vaya más velocidad. No le puedo permitir a un auto que vaya más velocidad. Al ser humano no le puedo permitir que vaya más allá de lo que puede. Y eso genera violencia. La pérdida del descanso. Fíjense ustedes, o sea, acá hay dos médicas, pero psicólogos. Hoy en día la gran consulta, me decía una psicóloga, es sobre el tema del insomnio, de la ansiedad, es decir, enfermedades que se han potenciado enormemente. La fuerte ideologización y polarización. ¿Qué es la ideologización? Yo estructuro o me adhiero a un sistema de ideas del cual no salgo y lo vivo enfrentado a otro sistema de ideas. Por eso es polarizado. No soy capaz de pensar, a ver, esto que estoy pensando, este sistema de ideas del cual yo adhiero, esta mirada de la política, esta mirada filosófica, esta mirada religiosa, a ver, es así, no es así, me aseguro en un sistema cerrado de conceptos y termino imponiendo el concepto a la realidad y no dejo que la realidad se manifieste como realidad. Es el relato. Entonces construye un relato de la realidad que parte de mis pensamientos previos y no de lo que realmente está pasando. Ejemplificar la vida desde un sistema ideológico, de un sistema de ideas y no de lo que realmente está sucediendo. Y por eso se provoca una concepción individualista de la vida. Renunciamos a buscar juntos la verdad. Renunciamos a escuchar lo que de verdad hay en el otro. Renunciamos a ver, yo todo pensaba así, por eso que tú puedo pensar diferente. Este otro aspecto no lo había tenido en cuenta, ¿no? Esto de buscar puntos, de la construcción puntos, ¿no? Por eso la polarización se da entre una concepción individualista de la vida, donde lo importante es el individuo sin ninguna connotación y compromiso social, o un totalitarismo como negación de la libertad. Y la libertad es intrínseca al ser humano. Fíjense las últimas elecciones en los últimos países del mundo, ¿no? Es decir, son polarizadas, ¿no? O el totalitarismo o el individualismo, o la derecha o la izquierda, ¿no? La destrucción de la cultura del trabajo, el rápido descenso del nivel educacional, la crisis de espacio en encuentros comunitarios. Muchos de nosotros, aún no somos jóvenes, pero otros nos hemos criado en un barrio donde después de ir a la escuela, hacer los deberes, tomar la merienda en casa, íbamos al club, nos encontrábamos con los vecinos, los padres jugaban a las cartas y los chicos pateaban la pelota afuera, las señoras se sentaban a charlar entre ellas, llevaban el mate, esos espacios de sociabilidad, la parroquia, era el lugar donde pasábamos horas, compartiendo, reflexionando, rezando. Es lo que dicen muchos otros que trabajan en el barrio pobre, ¿no? Recuperar la iglesia, la escuela y los clubes, ¿no? Porque la vida se ordena desde el trabajo, desde el descanso, de lo social, de lo familiar. Se ha generado la conciencia que se me debe dar todo lo que necesito. Y se perdió el sentido de lo estoy ganando. Es producto de mi esfuerzo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Jesús trabajó. Mi padre también trabajó, dice el lugar. El trabajo nos asemeja a Dios. El trabajo no es solamente una cuestión económica. El trabajo nos hace colaborador de la obra creadora de Dios. El trabajo recrea el mundo, construye el mundo. Yo juego ahí mis talentos, mis capacidades, mi posibilidad de crecer, de crear, de progresar en el trabajo.
de adquirir con el esfuerzo de comer lo que trabajé con el sudor de mi frente, ¿no? Por eso el Estado paternalista, que hace de los subsidios herramientas electorales, lo que generan es pérdida del sentido de la vida. Esto, yo no digo que no hay que ayudar al que necesita, pero basar la economía solo en una estructura de ayuda y subsidio es hacer que la gente pierda el sentido de la vida, ¿no? Fíjense ustedes, la pobreza aumenta enormemente. Lo que se hace es sostenerla, porque una pobreza sostenida son votos. También la absolutización de la subjetividad, con la consecuente pérdida del sentido del bien común. ¿Qué es la subjetividad? Pero no la subjetividad, la absolutización de la subjetividad. Miren, nosotros venimos, que tenemos 40 para arriba, me quedé corto, ¿no? 50, 50. Venimos de una época en donde lo importante era el pensamiento, el proyecto, el ideal, transformar el mundo. No importa lo que sentís, son palabras, no importa tu sentimiento, tu vida interior, había que ponerlo. Yo ya he comentado varias veces acá el cuento de Camille, ¿no? Que un grupo de guerrilleros organiza un atentado contra el monarca. El monarca pasa todos los días a la misma hora por el mismo lugar. Está todo planificado. Ese día había que eliminar al monarca para hacer la revolución, porque si el monarca no se iba, no se podía hacer la revolución que posibilitara el cambio social. No podía hacer. Ese día el monarca pasa, cosa que nunca acontecía con sus nietos chiquitos. Y el diálogo es mucho más extenso, donde los guerrilleros dicen, si nosotros atentamos, matamos a los inocentes. Si no atentamos, falla la revolución. Y la respuesta fue lo importante es que triunfó la revolución. ¿Sí? Lo importante es la idea, lo importante es que triunfó el proyecto. Eso es propio de la modernidad, del racionalismo, ¿no? Pienso, luego existo, es decir, la idea, pasamos a la posmodernidad, donde recuperamos el valor del sentir. También es importante que sentir, cuidar el sentir, escuchar el sentir, cuidar tu vida, escuchar tu corazón, mirarte a vos mismo, lo cual es positivo, no lo rescatar. Lo negativo se debe ver absolutizado, esa mirada hacia uno mismo, sin mirar a los otros, sin mirar el proyecto, sin crecer en relación a la objetividad. Por eso la absolutización de la subjetividad es configurar mi vida desde mis necesidades, desde mis deseos, desde mis aspiraciones, absolutizando la realización y el placer personal. Lo que me importa es que yo esté bien. Vos estés bien. No te enganches con lo de los otros. No te hagas cargo. Viví la vida. Haz lo que sentís. Vos tenés que estar bien. Vos tenés que cuidar. La verdad se identifica con mi querer, sentir y pensar. No existe nada fuera de lo que yo quiero, siento, pienso. Y la realidad es como la siento y la vida. Fíjense, una de las preguntas del censo me pareció tan ridícula. Vos te experimentás pueblo nativo, ¿cómo es pueblo originario? Vos te experimentás. ¿Qué es una cuestión de experimentarse o de ser? Yo no me experimento, qué sé yo, austríaco, porque soy descendiente italiano, no, soy lo que soy, no lo que me experimento, es decir, la experiencia tiene que ser elaborada de una realidad, soy lo que soy, no lo que me experimento. El sentir se convierte en el criterio de decisión y opción predominante. No hay referencia a un bien objetivo, ¿no? Absolutizo el cuidado personal sin referencia a la vocación ontológica del amor. Somos seres ontológicamente creados para eso. Somos imagen de un Dios que es amor. Hoy estaba leyendo una frase de Víctor Frank, no la puedo incorporar acá. Nadie encuentra el sentido de su vida solo dentro de sí mismo. El sentido de la vida siempre implica salir de sí mismo. Es decir, esto de Víctor Frank de la trascendencia. Yo no me encierro en mi yo, por eso el psiquiatra en el campo de concentración no se encierra en su dolor, pobrecito de mí, que estoy en este campo, le mataron al papá y la mamá, el viejo me dio la cámara.
no se quedó encerrado en su dolor, pobrecito yo. ¿Qué hizo? Salió de su yoísmo, de su inmanencia, y eso le salvó la vida. Porque ahí está el sentido de la vida, el trascender de sí mismo. La absolutización de la subjetividad genera la cultura de la complacencia, o como la llama Jung-Chul Han, que le recomienda estos libritos, es decir, son la sociedad operativa y tiene otros más, son muy interesantes para ayudar a pensar, ¿no? Es la sociedad que niega el dolor. Todo tiene que ser gozo. Liberatorio lo mejor posible, no hay duelo, basta, no pensemos más, no vivamos el pasado, vivir el presente, es decir, gozar con el presente, no penses en los dolores del pasado. Ernst Jünger decía, cuéntame qué es para ti el dolor y te diré quién es. ¿Cómo concebimos el dolor en la vida? La negación del dolor no lo hace desaparecer de nuestra vida, no lo hace desaparecer. Al no reconocerlo, no lo enamoramos, y esta es fuente de agresividad y de violencia. No estamos dando espacio a elaborar el dolor, porque vivimos en una sociedad paliativa que niega el dolor, la sociedad de la complacencia, de estar bien, que es el crepo de la subjetividad. Entonces, eso es la absolutización de la subjetividad, es uno de los grandes generadores de la violencia. Buscar la complacencia a toda costa, a toda costa. ¿Qué le importó a los chicos estos que mataron a Fernando Villagesell? Descargar su bronca, su odio, eran ellos. No tuvieron en cuenta nada la vida del otro, es decir, era descargar su yo, todo lo que llevaban adentro. El otro termina siendo una prolongación de mi ser, llamado a satisfacer mis necesidades. Y por eso la vida se fue en esa inmanencia sin objetivo trascendente. Fíjense ustedes las torturas de la amistad, del matrimonio, los que dejan el sacerdocio, ya lo siento. Ya no es lo que ganan, no tengo esa experiencia inmanente. No importa lo que le pasa al otro, no importa yo como pastor lo que dejo, no importa el llamado de Dios, no importa que este amigo mío se haga bolsa. Ya terminó, basta, es una etapa. Ahora buscar la complacencia en otro lugar. Desde la subjetividad se concibe la sociedad como suma de individualidades. Es decir, no hay sentido del bien común, de la casa común. No está el sentido de lo que yo aporto a lo que es de todos, es mi bien y es el bien del otro. Que aquello de mi bien en el personalismo, no tan fuerte si lo ven, acompañó mucho todo el proceso del concilio, ¿no? El personalismo, Manuel Muñoz. Cuanto más busco el bien de la sociedad, el bien del otro, más encuentro mi bien. Y cuanto más busco mi bien, más me comprometo con el bien de la sociedad. ¿Sí? Soy un ser social. En la absolutización de la subjetividad somos individuos separados y por eso entramos en una continua competencia entre nosotros, ¿no? Sartre decía, el otro es mi límite, al otro lo tengo que eliminar porque limita mi camino, no me deja ser todo lo que yo quiero ser, ¿no? Desde una concepción ontológica social, es decir, yo soy ontológicamente un ser social. Soy para el otro, soy desde el otro, me constituyo en reciprocidad al otro. Formamos un ente que es el ente social. Además de este ente personal, hay un ente social que es un ente en sí mismo, un ente ontológico, que tiene una realidad en sí mismo. Ese ente social es la familia, es la ciudad, es la polis, es la nación, es la patria, es el mundo. Es decir, somos un ser social, somos una sociedad y yo soy parte de esa sociedad y me debo a esa sociedad y esa sociedad me construye a mí, yo construyo a la sociedad. Termina siendo una concepción legal, no ontológica. Es la reducción al legalismo, la ética civil. No lo hago porque se me prohíbe, no porque es un mal para mí y para los demás. Si en última instancia lo que me regula no es mi vocación a lo social, lo que me regula es el límite de lo legal. No paso el semáforo porque le gusta acá. No
estaciona acá porque si no me lo lleva a la grúa, ¿no? Es decir, es solo el organizador externo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el pacto social. Somos seres individuales que no tenemos relación ontológica entre nosotros, entonces regulamos exteriormente a través de un pacto que puede ser la ley, que puede ser un código, que puede ser la costumbre, regulamos nuestra relación. Pero perdimos el sentido de que lo social hace en esencia. El bien común hace en esencia. Y acá desde la subjetividad, el consumismo es el motor del bienestar. En la autosatisfacción, la autocomplacencia, todo el consumir. Consumir comida, consumir sexo, consumir droga, consumir alcohol, porque ahí está mi placer, es decir, satisfago mis necesidades, ¿no? Y acá se generan esas adicciones, como decía hoy Elena, inhibidoras del sentido del bien y del mal, es decir, pierdo el sentido del bien y del mal. Una vez una psicóloga del colegio de Tudela le decía a una chica, porque ella decía, si yo, por ejemplo, me emborracho y me acuesto con alguien que queda embarazada, ¿qué culpa tengo? No, queda embarazada no, pero cuando vos decidiste tomar, sabía lo que te iba a pasar. Sí, hay una decisión de aceptar que determinadas cosas me van a inhibir la posibilidad del bien, ¿no? Por eso en muchas legislaciones, en muchos países, el estar alcoholizado o drogado no es un atenuante, es un agravante, porque la persona se puso en situación de, es lo de la alcoholemia. Este subjetivismo nos lleva, y esto para mí es fundamental en nuestra vida de fe, a la negación del hábitat, del otro, como reciprocidad que nos constituye persona. Yo no hago persona en relación con los demás. A mí me gusta la palabra complementariedad porque parece que la persona fue incompleta y la persona es completa, ¿sí? Pero se constituye desde lo legal y visible. Nosotros somos fruto de una familia, fruto de vinculaciones, nuestro actuar influye en el otro, ¿sí? El otro existe en sí mismo, ¿no? Hoy se habla de relaciones atópicas. ¿Qué es lo atópico? Atópicos es fuera del lugar. El otro no tiene lugar, no tiene lugar. El otro desaparece, porque todos son iguales. Si es lo mismo ser varón o mujer, si es lo mismo mi personalidad que la personalidad del otro, si es lo mismo que yo sea científico o sea literario, si todos son iguales, desaparece el hábitat y desaparece la reciprocidad. Es la crisis de las identidades, pero es la negación de lo que el otro me pueda aportar y yo puedo aportar al otro, ¿no? El otro no existe como diferente. La absolutización del narcisismo, eso de mirarse a uno mismo, es ver al otro como la prolongación de mi ser. Yo existo yo, el otro es la prolongación de mi ser. No existe algo diferente, con lo cual yo me enriquezco, el que yo enriquezco. Alguien que me queda algo propio, que al cual yo le doy algo propio, ¿no? Esa falsa idea de igualdad como falta de alternativa, de alteridad, ¿no? De respetar lo que no es igual a mí, ¿no? El mundo es proyección de sí mismo. Hoy se habla de las enfermedades psicológicas actuales que tienen como base el narcisismo. Muchas situaciones de depresión, de ansiedades, estableciendo una relación patológicamente recargada conmigo mismo, dice un psicólogo, patológicamente recargada conmigo mismo. No salgo de mi yo. Incluso llegamos a ver a Cristo como proyección de nuestra necesidad e imaginación. Dios es como te lo imaginas. Todos tenemos el mismo Dios, porque Dios es en lo que vos crees. Yo a Dios me lo imagino así. Es el Dios de lo que siento. No es el Jesús histórico, es el Hijo de Dios que se hizo hombre, Jesús de Nazaret, y que me va a decir cosas que a mí no me gustan. Que va a cuestionar mi vida, que me va a proponer un camino diferente, que me va a llevar a afrontar una violencia sana, que es la violencia del yo, por la cual yo opto por un camino que me realiza plenamente. Sí, esto de Jesús como prolongación del
subjetividad. Vos creés en lo que quieres creer, ¿no? Dice Jung Chul Han, el sujeto narcisista depresivo está agotado y fatigado de sí mismo, ¿no? El sujeto narcisista depresivo, si está depresivo por mirar su propio yo, vive agotado y fatigado de sí mismo, porque se intoxicó en sí mismo, se intoxicó en su yo. El narcisista está abocado sobre todo al éxito. La depresión del exitismo, habla Jung Han. Esto lleva a la incapacidad de amar y por eso encontramos paz. El exitismo, siempre tengo que salir bien, tengo que ser mejor que los demás, tengo que triunfar en la vida, es la pérdida de la capacidad y el sentido de frustración como un lugar de aprendizaje. Cuando yo no admito la frustración como un lugar de aprendizaje, no termino cayendo en la depresión. Porque tengo que ser siempre exigente. El ya, ahora. No hay tolerancia para la frustración. Y acá es interesante el estudio que hacen algunos. Nosotros pasamos de la sociedad de la disciplina, fundada en el deber. Muchos de nosotros, me saqué un 10, si hice otra cosa que cumplir con tu deber. Hoy no te voy a ir a la escuela, tenés que cumplir con tu deber. El tema del deber, me acuerdo de un pasaje de Mafalda con su papá, ¿no? Ella le dice, no quiero ir a la escuela, a tu edad Sarmiento nunca faltaba a la escuela. Y ella le dice, y a tu edad ya era presidente de la República. Pero el deber es cumplir, ¿no? Si cumplir con el deber. Entonces fíjense que toda la estructura formularia, hasta de la iglesia, pero también de la vida política, estaba en el cumplimiento del deber, ¿no? La sociedad de la disciplina. Pasamos a la sociedad del rendimiento éxito, fundada en el poder. ¿Sí? Lo importante no es que cumpla con el deber, lo importante es que yo sea una persona exitosa y que rinda al máximo de lo que puedo rendir. El tema de por qué se promueve tanto el día del home office, ¿no? Es decir, personas que en su casa trabajan mucho más que cuando van a su empleo, es decir, por esa conciencia, no de lo que tengo que rendir más que el otro, tengo que responder un ideal que tienen de mí, que la empresa tiene de mí, tengo que responder un ideal social, tengo que tener éxito en esto, no puedo permitirme fracasar. Entonces, renuncio ahora con mi señora, con mi esposo, con mis hijos, renuncio ahora al descanso, porque tengo que ser alguien triunfador en la vida. Es la absolutización de la libertad individual. En la sociedad de la disciplina, el no cumplir con el deber es generador de culpa. Los chicos se llaman a confesar, vos haces los deberes, vas a la escuela, obedeces a tu padre y tu mamá. En la sociedad del rendimiento, la culpa nace del no éxito. La persona que experimenta la situación siente una culpa muy grande. No respondió ese ideal que él mismo se fabricó y que no era el que Dios quería de él. Tuvimos que evolucionar y quitar. La propuesta de Jesús no es la sociedad del deber ni la sociedad del rendimiento, es la sociedad de la comunión, fundada en el amor. Es la sociedad del amor que es donación, que se entrega de mi ser, ámense como yo los he amado. Y por eso la propuesta de Jesús frente a la sociedad de la disciplina, la sociedad del rendimiento, es el reino de Dios. Esa es la propuesta de Dios. Superadora del deber por el deber y del rendimiento que me hace esclavo del éxito, ¿no? Y esa culpa de no amar es liberada por el perdón y la redención de Dios. De tal forma que potencia profundizar el camino del amor. Es lo que Juan Pablo II llamaba la misericordia. Dios pone el corazón en la miseria, para que ahí donde hay miseria, hay pecado, el mal, sacar el bien. Es la transformación del mal en bien. Y por eso es esta conversión continua, ¿no? Ese es el camino del reino. Y por eso no es la lógica del juicio, sino del amor. Y aquí nace el paz.
El reino es la propuesta de la paz. Es donde yo no juicio al otro, no cargo de culpa al otro, no le exijo meramente el cumplimiento del deber, sino es una propuesta de comunión y de amor, de conversión al amor. En la sociedad del rendimiento, el que no rinde no ve. En la sociedad del amor, todos forman parte de la comunión. Todos. Aquella idea de parótico, ¿no? Hasta el que esté postrado en su cama, que no pueda mover un dedo, está colaborando con el apostolado, con el uso de los que lo ofrece. Es la sociedad del rendimiento, es la sociedad que desprecia que tenga una discapacidad especial, desprecia al anciano, al niño que no sigue, que no rinde, es decir, solo de determinadas edades de la vida, que son las del rendimiento, son las que valen, son solo los que incorporan. El valor en el reino está dado por el ser. Ese ser persona con unión y no por el ser. En la sociedad del deber, en la sociedad del rendimiento, lo importante es lo que hago. En el reino de Dios, lo importante es quién soy. ¿Quién soy? Para la mentalidad del rendimiento, el que no produce lo que tiene que producir en su trabajo, en su estudio, no tiene valor, no tiene sentido. Por eso se margina al discapacitado, se margina al anciano, se margina al niño porque no produce, no rinde, ¿no? O solo se lo ve en función del rendimiento social. ¿Se entiende? Otro generador de violencia son nuestros miedos no trabajados, nuestros complejos de inferioridad y superioridad. Es la no integración de la autoestima. Yo siempre me siento mejor que el otro, me la creo, o soy un inservible, yo no soy como el otro. Vivo comparándome y no viviendo esta originalidad que es cada uno de nosotros, ¿no? La ausencia de la autoestima genera ausencia de autoestima. Quien no se quiere, quien no se estima, no va a querer eso. Y eso es generador de violencia. El otro va a ser siempre mi límite, mi enemigo, porque es mi competencia. No lo soporto, pero no lo amo, porque no descubro en él el regalo de Dios. Lo aguanto, esta compañía de trabajo, esta persona con la que convivo, lo aguanto, pero no lo valoro, no veo qué es lo que Dios me está regalando a través de él, ¿no? En todo ser, Dios regala. Incluso yo siempre digo, el pecado del otro, lo malo que hay en el otro es un regalo de Dios, porque me mueve a amar, a perdonar, a ser gratuita, a ser libre. Te amo porque acepté la propuesta del reino del amor y eso me realiza como persona. No te amo porque sos bueno, malo, me hiciste bien, me hiciste mal. Vivo el amor en su realidad de libertad, que es el amor de gratuidad. El amor condicionado a cómo actúa el otro no es amor, es esclavitud. Es respuesta a lo que el otro me hace. El amor, la gratuidad es el amor de Jesús. Yo te amo porque en el amor me realizo mi vida y he optado por el reino del amor. A veces explica una autoestima que no solo reconocer los valores y los talentos que Dios me dio, es abrazarme en todas mis realidades, con mis límites, mi pecado, lo que no puedo, lo que no sé hacer. Porque eso es una invitación a seguir creciendo, a madurar, a darle lugar al otro, a decirle que necesito, a interrelacionarme. Siempre lo social es un regalo de Dios, cuando es apertura al don de Dios que hay en el otro. No hay posibilidad de una sana vinculación y por eso de relaciones de paz si no hay crecimiento en la sana autoestima. Que insisto, no es creerme más que los demás. No es no ver mis errores, es quererme como soy. Y a partir de ahí comprender que mi ser es un don para los demás. Y que los demás son un don para mí. Pero tenemos que trabajar la autoestima, si no, no vamos a encontrar la paz. Vamos a encontrar la paz. La constitución del poder como sentido de vida, el dominio, es generador de la violencia. Es lo que se llama en psiquiatría, que en realidad el término es un neurólogo
cómo se llama, el síndrome de Ubris. Ubris significa la mesura. Es un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a la persona que ejerce el poder en cualquiera de sus formas. Todos tenemos un grado de poder. El maestro tiene un grado de poder, el cura, el médico, el psicólogo, el papá, no tiene un grado de poder. Por eso se ha descrito en multitud de campos, de la política, la finanza, la profesión, es la falta de humildad y empatía en las relaciones asimétricas. Porque yo soy tu maestro, porque yo soy tu médico, porque yo soy tu sacerdote, porque yo soy el presidente de la República, porque yo soy un ministro, porque yo soy doctor no sé en qué, te someto a mí. Porque él encuentro mi deleite en tener poder sobre vos, dominio, y no en buscar cómo amarte desde este lugar que la sociedad me puso. Es la enfermedad de muchos políticos en el mundo entero. No me pidan ejemplos. La falta de humildad y empatía en la relación simétrica puede hacer que cualidades como la confianza y la seguridad de uno mismo se transformen en soberbia, arrogancia y prepotencia. Yo siempre tengo la verdad, yo nunca se hago malo, yo le voy a imponer a los demás. Es el tener a los otros en mis manos y no dejarlos pensar. No dejar que dialoguen, que me cuestionen, que me critiquen, que no estén de acuerdo. Es el poder como dominio absoluto. San Vicente Palotti, que nunca tuvo palabras duras. La única vez que yo encontré una palabra dura es cuando él habla del espíritu de Dios. Debe ser desvinculado de las obras apostólicas de la Biblia. Debe ser expulsado de las obras de la Biblia. El espíritu de dominio, dice, es la peste de la sociedad. Y el espíritu de dominio en la vida política genera grandes males. También en la vida profesional, en la vida familiar, en las vinculaciones interpersonales. Y vemos la sustitución de lo ético-moral por lo operativo y la eficiencia. No me pregunto, ¿está bien, está mal? ¿Es eficiente, es operativo? Lo hacemos, sin ninguna connotación de valor. Lo que decía la doctora hoy, volver a formar en la escala de valores. Es interesante. Si ustedes escuchan muchos de los actos delictivos de este día, el otro día cuando... pero esto no se ve los días, esto es como la mamá de una docente nuestra, ¿no? Cuando la ataron, le golpearon y ella le dijo, ustedes no tienen madre, no tienen abuelo, es nuestro trabajo. El otro día se entraron a la casa de retiro, había en Merlo, y lo ataron al cura, son más grandes de 70 años, no todo no sé cuántas horas, cuando por el teléfono le comunicaron a otro sacerdote que lo tenían atado ahí, ya terminamos el trabajo. Sí, robar es un trabajo. Yo me gano la vida así. Sí, no hay connotación ética, está bien, está mal. No es mi trabajo. Es la operatividad. Lo importante es esto. Es operativo, no operativo. Resulta o no resulta. Ganamos guita o no ganamos guita con esto, ¿no? Si ganamos guita, adelante. Nosotros estamos llamados a recuperar como camino a vivir la auténtica paz interior, vincular y social. Y para eso es importante volver a la dimensión trinitaria de lo creativo. La Santísima Trinidad no es solo un dogma, es el sentido de toda la creación, porque la creación brota de la vida trinitaria. Somos imagen de la Trinidad. Y por eso volvemos siempre que toda relación en mi vida va a ser una relación trinitaria. Yo, el otro y Dios. Te amo, porque en tu persona estoy amando a Dios. No es vos y yo, pero y vos. Soy yo con vos, porque y eso me da una libertad enorme. Sea como sea, es a Dios que amo. Yo no puedo
amar a ese Dios si no pasa por el amor al otro. Lo trinitario se da siempre en su vida. Reconocer la dinámica trinitaria de la vida genera paz interior, vínculo de paz, y nos hace constructores de una sociedad en paz. Yo amo la naturaleza porque es obra de Dios y estoy alabando a Dios. Y no puedo amar a Dios si destruyo el planeta. Pero hay un Dios que es fin último, pero que es mediatizado siempre por el otro, la naturaleza, la creación. Yo los bienes Dios, Dios los bienes yo. Solo amando al otro por amor a Dios puedo hacerlo desde la gratuidad de Dios. Y es ahí cuando construimos vínculos de paz en la familia, en los lugares de trabajo, en la calle, cuando yo no devuelvo la agresión con agresión, porque mi respuesta al otro es mi acto de amor a Dios. Cuando yo no respondo a la agresión con agresión, porque mi encuentro con Dios me lleva a tener el corazón de Jesús frente a la agresión del otro. No hay una paz profunda sin dejarla entrar a Dios como elemento trinitario en mi relación con el otro, con los bienes y con la naturaleza. A la vez, hay una relación sana con Dios, sin el otro, sin la naturaleza y sin los bienes. El misterio de la encarnación es este: Dios se hizo carne. Y en la carne del otro estoy amando a Dios. Esta dimensión trinitaria nos permite vivir un amor superador de la violencia. Es mirar al otro desde el plan de Dios. Yo quiero trabajar mis actitudes violentas. Si yo quiero trabajar la violencia en mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi barrio, lo que decían hoy Elena en la pequeña gota, entre los jóvenes, tengo que recuperar esa dimensión trinitaria. ¿Qué es lo que me constituye en ser discipulado de Jesucristo? Nos venimos a anunciar una doctrina. Hoy en día la doctrina no es recibir. No venimos a anunciar una ideología, un proyecto de vida, sino un vínculo fundante en la Trinidad, que es lo generador, lo superador de lo violento, de lo agresivo, de la indiferencia, y que genera un mundo de comunión de la cual surge la paz. Si quiere la paz, decía Pablo, se trabaja por la justicia, por la libertad, por la vida, por los valores. Cuando esto no se da, siempre se dará luchas de poder por espacio. Siempre. Siempre. Cuando yo no vivo la relación trinitaria, mi vida se funda en el dominio. Una vida centrada en una realización de la persona que prescinde del otro como constitutivo de la común humanidad es una vida generadora de violencia. La dimensión trinitaria ayuda a superar el diálogo consenso. Nos ponemos de acuerdo para no tener problemas entre nosotros, ¿no? Entonces, vos hoy te sentás acá, mañana te sentás allá, yo me siento acá, hoy vos lavas los platos, mañana vos cocinás, ordenamos las cosas externamente, ¿no? Para pasar un diálogo, búsqueda de la verdad, discernimiento. Veamos juntos dónde está la verdad, dialoguemos. Esa es la construcción del bien común. Esto implica una empatía valorativa. ¿Qué es la empatía? Es diferente a la simpatía. La simpatía, yo encuentro a alguien que tiene mi misma apatía, es decir, tenemos la misma onda, es simpático, nos llevamos bien, eso es un don de Dios. La empatía es el movimiento por el cual yo me pongo en el lugar del otro y entiendo al otro desde su historia, desde su verdad, desde lo que le sucede. Trato de comprenderlo desde ahí y desde ahí buscamos la verdad. Es un salto sapiencial. Es superar la rigidez del pensamiento. Es la rigidez del pensamiento lo que muchas veces genera violencia. En la familia, entre los amigos, en la iglesia. Es lo que se llama San Ignacio. Y hoy en día se insiste mucho en la iglesia sinodal, que el diálogo espiritual. No diálogo solo de lo que yo pienso, mi idea, de aquello que voy descubriendo como verdad en mi diálogo con el Señor. Yo voy viendo que Dios nos dice esto, Dios nos dice esto. Vamos buscando juntos, porque Él es la verdad.
Y ahí se constituyen auténticos vínculos de paz, ¿no? Cuando hacemos el entrenamiento cotidiano de hablar de las cosas de Dios, de lo que Dios me va pidiendo, lo que Dios me va diciendo, hemos sacado a Dios de nuestro lenguaje. No hablamos, incluso entre nosotros, cristianos, a veces entre los curas mismos, los seminaristas, los obispos, todos, no hablamos. Mirá, yo creo que Dios me está pidiendo esto, el diálogo con Dios voy descubriendo esto. No, yo creo, yo pienso, tiene que ser así. Es decir, la rigidez de lo racional o la subjetividad de la emoción. Y no la verdad que me trasciende, que es el mismo Dios. La paz no es solo un equilibrio superficial entre intereses materiales divergentes, como si se tratara de cantidad de técnica, sino más bien, en su realidad profunda, un bien de tipo esencialmente humano. La paz es un valor humano, de los sujetos humanos y por consiguiente de naturaleza racional y moral, fruto de la verdad y la virtud. Ella resulta del dinamismo de las voluntades libres, guiadas por la razón hacia el bien común, alcanzar en la verdad, la justicia y el amor. Este orden racional y moral se apoya precisamente en la decisión de la conciencia de los seres humanos de buscar la armonía en sus relaciones mutuas, respetando la justicia en todos y por consiguiente los derechos humanos fundamentales inherentes a toda persona. No se ve cómo este orden moral podría prescindir de Dios, fuente primera del ser, verdad esencial y bien supremo. San Juan Pablo II, la paz donde Dios junto a los hombres no la encuentra. Por eso se construye a partir de la búsqueda de la verdad y del bien. Como hace unos años dijo uno de los foros sociales, hermanas y hermanas, tenemos que creer que otro mundo es posible, porque Jesús lo prometió. Y ese mundo va a llegar y lo vamos a disfrutar en la medida en que nos comprometamos. No esperemos resultados inmediatos. Cuando Jesús murió en la cruz, nadie lo entendió. Tapé, yo ese no lo conozco. Ahí estaba el discípulo amado, María, una mujer. La cruz pareció una frustración humana muy grande y de ella brotó la transformación del mundo. No esperemos éxitos, resultados inmediatos, transformaciones inmediatas, sino encontrar la alegría de una vida trinitaria que me da la paz más profunda y que cambia desde dentro de mi vida. Esto es un poco lo que tenía para compartir. No sé si hay alguna pregunta. Cansados. Nosotros esto lo enviamos por correo electrónico, lo enviamos por WhatsApp y lo ponemos en YouTube. Así que se puede encontrar. Tuvimos un problema en la filmación de la primera parte, que no salió la filmación, pero sí está todo lo dicho y lo vamos a poner con fotos. Y esta segunda parte salió. Entonces ya lo vamos a mandar a los que dejen ahí. Bueno, y no se olviden de los próximos talleres. Ahí está el Padre René, está el taller de Biblia, empieza el jueves. ¿A qué hora? 18 horas. A las 18 horas, muy bien. Hay gente que no necesita enviar papelito para hacer. El jueves a las 18 horas. Acá está, Biblia, jueves 18 horas. Y el miércoles, Nelson nos espera con el curso de fotografía de 16 a 18. Así que los esperamos, fíjense la carpeta de noche que está ahí abajo, y después para el otro sábado que viene el otro empieza el ciclo. Así que los que no tienen este papelito, acá está todo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Belén. Los que quieran.